¿Alguna vez has estado en una partida intensa y de repente... Bueno, hoy te mostraré cómo decirle adiós al lag ocasionado por ese calentamiento excesivo de tu PC. Pasarás de esto a esto. Hola, soy Ladino, y si alguna vez has tenido problema con el lag, no te traigo buenas noticias, ya que esto lo haremos con un método que es definitivo contra el lag ocasionado por altas temperaturas, el Undervolt. Pero antes de continuar con la explicación, si eres nuevo aquí, asegúrate de suscribirte, activar la campana y darle like a este video. Primero, hablemos un poco sobre qué es el Undervolt. El Undervolt es el proceso de reducir el voltaje que se le suministra a un componente de hardware, o sea, a esto. En este caso estamos hablando del procesador de tu computadora. Al reducir este voltaje podemos reducir la cantidad de calor que produce el procesador y por lo tanto mejorar su rendimiento. Pero ¿por qué mejora el rendimiento? Esto es debido a que los componentes tienen una temperatura máxima segura. Eso significa que al llegar a esa temperatura el mismo componente limita su potencia para reducir drásticamente la temperatura y volver a un estado seguro. Una mala noticia para los usuarios de Intel es que no podrán realizar este método definitivo a menos que la versión de su procesador termine con la letra K o la letra X. Todos los procesadores de AMD están desbloqueados, afortunadamente. Listo, una vez aclarado esto, continúo. Vamos a entrar en la parte práctica. Te lo mostraré en 6 pasos sencillos. Algunas CPU y GPU modernas permiten el undervolting a través de software proporcionado por el mismo fabricante, como el Intel XTU para los procesadores Intel o Ryzen Master, que es para los procesadores de AMD, pues de los de la línea Ryzen. Yo recomiendo usar la propia BIOS de la placa madre. En realidad es la mejor opción porque simplemente todos ya la tenemos a la mano y en la gran mayoría suele ser demasiado similar el proceso. Lo segundo que debemos hacer es investigar acerca de nuestro procesador. Para saber qué procesador tenemos, abrimos el explorador de archivos, ubicamos a la izquierda donde dice este equipo y apretamos clic derecho sobre esto. Damos clic en propiedades y esto nos abrirá una ventana. Ubicamos la sección procesador en esta misma ventana y el texto de al lado será el nombre de nuestro procesador. Listo, ya con esto vamos a Google, ponemos el nombre del procesador, espacio, Undervolt, apretamos Enter y buscamos información acerca de configuraciones estables, voltajes y demás. Lo tercero que debemos hacer es ingresar a la BIOS. ¿Cómo? Sencillo. Apagamos el PC, lo encendemos, apenas encienda y dé la imagen de la marca, apretamos repetidamente la tecla F2, pues en mi caso, porque esta tecla depende de la marca como pueden ver en la siguiente tabla. Esto varía según la motherboard. Si no sabes cuál tienes, rápidamente te explico. Presionamos las teclas Windows más R, escribimos en el cuadro de texto MSInfo 32, presionamos Enter, se nos abrirá una ventana en la cual buscaremos la sección fabricante de la placa base y producto de placa base. Ya con esto vamos a Google, ponemos el nombre de nuestra placa, espacio, Enter BIOS, presionamos Enter y seguramente en la primera búsqueda encontrarás toda la información. Una vez dentro de la BIOS, el cuarto paso a seguir es buscar en la interfaz la zona de configuración de la CPU, o sea, el procesador. La opción que buscamos es esta de acá. En otras interfaces suele nombrarse muy similar. Ahora viene lo importante. En la parte 5 lo que haremos será modificar el parámetro Multiplier Voltage Change. Predeterminadamente estará en auto, entonces apretamos Enter, cambiamos a manual y Enter. El siguiente parámetro será el multiplicador de frecuencia de la CPU. Apretamos Enter y esto será en palabras simples. La frecuencia o la velocidad del procesador usualmente funciona a una velocidad predeterminada. Lo que haremos será reducir esta frecuencia a menos de la frecuencia base. Esto hará que nuestro procesador se limite a la frecuencia que establezcamos. Continuamos con el voltaje del procesador. Lo reducimos de igual manera. Esto hará que nuestro procesador reduzca considerablemente su temperatura, lo que causará que evitemos el thermal throttling, que es lo que hace que nuestro PC se ralentice, manteniéndolo más estable y sin caídas de FPS. Hay que tener en cuenta que este procedimiento es de prueba y error hasta encontrar una configuración estable para tu PC. Esto debido a que cada PC tiene diferentes componentes. Recomiendo que lo hagan de uno por uno, la mínima escala que les permita la interfaz. Entonces eso sería todo. Simplemente modificamos estos dos parámetros y vamos a la sección Exit de la interfaz de la BIOS. Seleccionamos guardar cambios y salir. El PC iniciará común y corriente.
Lo siguiente será el último paso, el paso 6. Hacer las pruebas para saber si nuestra configuración es estable. Esto lo haré con 3 herramientas. El administrador de tareas, esto para monitorear el uso del procesador en la prueba. Core Temp, que es gratis y ligero para monitorear la temperatura del procesador y los núcleos. Buscamos el nombre en Google y será el primer resultado. Y CPU-Z, que también es gratis. Ya saben cómo encontrarlo, de la misma manera que el Core Temp. Lo usaremos para estresar la CPU y que mantenga su uso al 100%. Esto hará que suba sus temperaturas, ya que eso usará todos los núcleos a mayor carga. Esto se supone que debemos dejarlo durante 1 hora más o menos, pero como el tutorial es fácil y rápido, entonces lo dejamos un poco menos. ¿Cómo sabemos si es estable? En caso de que la configuración no sea estable, seguramente tu PC se paralizará y mostrará algo como esto. No te asustes, que es un típico pantallazo azul de Windows, que cuando sale esto, el PC se reiniciará automáticamente. Podemos aprovechar este momento para volver a ingresar a la BIOS y modificar la configuración nuevamente. La idea es llegar a una configuración en la cual no sacrifiques tanta frecuencia y puedas mantener las temperaturas en un rango amigable para el procesador. Continuamos con una prueba real. Entremos a un videojuego. Yo usaré el LOL porque no tengo nada más instalado. Este es el rendimiento de la CPU en el juego antes de aplicar el Undervolt al procesador. El juego tiene varias caídas de FPS en el momento en el cual el procesador se acerca a su punto de temperatura máximo. Esto hace la experiencia de juego muy incómoda, frustrante y más con este juego de mí. En cambio, este es el rendimiento después del Undervolt. Es una experiencia de juego totalmente estable y fluida. La tasa de FPS se mantiene sobre los 60 FPS, que sería lo óptimo. Y si se me laguea es porque estoy grabando también y el PC es una tostadora. Y listo, con solo unos pocos pasos puedes mejorar significativamente el rendimiento de tu PC y decirle adiós al lag. Recuerda que si tienes alguna pregunta puedes dejarla en los comentarios y haré lo posible para responderla lo antes posible. Y si les gustó el video no olviden suscribirse, comentar y darle like. Hasta la próxima. Ahora me ves, ahora me voy.